cuando él dijo, vamos a hablar acerca de Jesús, se levantó un estudiante y le dijo, ¿a quién le importa Jesús? ¿Y a ti qué te importa? Se levantó este hombre. Es como si hubiera un rechazo tremendo, porque la voz de este joven prácticamente es la voz de muchas personas que no quieren escuchar nada acerca de Dios. ¿Te das cuenta? Incluso personas que dicen creer en Dios. Te dicen, yo sí creo en Dios, no quiero que me digas más. Pero en el fondo de su corazón hay un claro, evidente rechazo a la persona de Jesucristo. Lo que sí es rara vez que encontremos es que incluso estas personas que dicen ser religiosas o otras no, es que hablen mal de Jesús, no te van a hablar mal de Jesús. Eso es bien raro. Casi generalmente no hay muchos que critiquen la integridad de Jesús, a menos que estén demasiado entenebrecidos, como acaba de salir publicidad de que pronto va a salir una serie de Netflix donde van a exponer a Jesús como un gay, pero no es que están tratando ellos de reescribir la historia, sino que dicen que es un nuevo concepto. No están tratando de reescribir la historia, recuerda, sino que dicen que es un nuevo concepto. Entonces hay que ser bien entenebrecido para que tú tomes la persona de Cristo y la reconceptúes de esta manera tan grotesca, ¿verdad? Entonces no vamos a encontrar muchas veces a alguien que realmente critique. Incluso yo recuerdo, cuando yo no era creyente, yo tenía una postura llamada deísmo, ya que yo estudiaba filosofía y yo estudiaba deísmo. Yo entendía que Dios existía, pero que no era el Dios de las Escrituras. No es el Dios judeocristiano. Hay algo ahí, un agnosticismo de él. Pero no me atrevía a decir que Jesús es así, a criticarlo, no. Para mí incluso era un hombre que tenía un alto estándar moral, ¿no? Digno de imitar, pero también decía que imitar a Buda, ¿no? Al Dalai Lama, ¿no? Cosas así. Pero cuando realmente comenzamos a hablar, no del Cristo del idealismo, porque claro, todos quieren a Jesús en el sentido del Jesús sanador, el Jesús que viene y nos salva de los problemas como una especie de héroe, ¿no? Ese Jesús, muchos lo aceptan. Pero cuando vamos a las Escrituras y conocemos al verdadero Jesús, al verdadero Cristo, al Mesías de Dios, vamos a encontrar mucha resistencia. Cuando vemos estos focos de verdadera hostilidad contra el cristianismo, o sea, contra la línea de pensamiento correcta, conforme a las Escrituras del verdadero Jesús, entonces vemos que hay un tipo de restricción, una especie de rechazo natural de nuestra parte por Cristo. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir, ya, quiero buscar a Dios ya, pero cuando te presentan al Dios de las Escrituras, como dijo un hermano llamado Pablo Washer, él dijo que tenía una invitación de parte de una iglesia evangélica para enseñar acerca de los atributos de Dios. O sea, no para que te estés imaginando un diosito, sino, por ejemplo, Dios es amor, ¿no? Yo te digo, a ver, demuéstrame que Dios es amor con eso. Demuéstrame que Dios es amor. Ya, Dios es justo, demuéstrame que Dios es justo. Gracias, hermano. No, demuéstrame. O sea, con la Biblia, el verdadero concepto cristiano de la justicia de Dios, del amor de Dios, algo que no les gusta a la gente, de la ira justa de Dios, de la santidad de Dios. Cuando el pastor Pablo Washer dijo, cuando yo presente estos conceptos a tu iglesia, los hermanos más antiguos y más fieles se van a parar de su asiento y van a decir, ese no es mi Dios. Y así con vehemencia. ¿Por qué? Porque incluso muchas personas que van a iglesias solo están acostumbrados a un diosito, ¿no? Yo quiero diosito, dicen, ¿no? O un diosito pequeño, creado a través de un Frankenstein de versículos pequeños, o de repente solamente de imaginación religiosa. Un Dios creado a nuestra imagen y nuestra semejanza. Un Dios que es un genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Al cual podemos frontar para que nos conceda nuestros deseos cada vez que hagamos un rezo. Y ese Dios es muy fácil de amar. Pero cuando tú vas al Dios de las Escrituras, el ser humano tiene algo intrínseco que hace que comencemos a rechazarlo. A veces nos preguntamos si Jesús era una persona tan maravillosa, tan compasiva, tan llena de milagros, porque al ver que tenía esas señales, ¿por qué lo mataron? Y no solo fue ejecutado porque, es cierto, los fariseos religiosos, santurrones de la época, no les gustaba que Cristo mostrara la verdadera santidad.
A los romanos no les quedó de otra para que no se haga una revuelta. Pero en realidad lo que vemos es que antes de que Jesús muriera, las masas que lo recibieron, ¿recuerdan? En la entrada triunfal a Jerusalén, las mismas masas que lo recibieron con hojas de parra, que tiraban sus sacos para recibir al Mesías, dijeron: liberen a Barrabás y crucifica a ese nazareno. ¿Por qué? Y la razón es porque el corazón idólatra de estas personas, como nosotros, estaban esperando un mesías, un cristito, un guerrero que los libre del yugo romano. No tenían el concepto correcto de lo que era un Mesías. Parece que se habían olvidado las promesas del Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando un Salvador que los libre de su situación política actual. Por eso lo recibieron así. La profecía del Antiguo Testamento dice que tu Mesías, tu rey, vendrá sentado en un pollino. Y él estaba entrando en un burro y dijeron: viene el Salvador. Pero el concepto de salvación ya no era, como decimos en teología soteriológica, o sea, ya no era solamente un concepto de tu salvación de tu vida y de tu alma y de la conquista de las naciones. No, era simplemente zafarme de esta dictadura, zafarme del imperio romano que me tiene, ¿no?, que me tiene colgado de impuestos y amenazándonos de destruir nuestra cultura. Entonces recibieron a Jesús con alegría. ¡Wow! Que venga, ¿no? Que venga. Hosana, Hosana significa sálvanos ya. Hosana, sálvanos, que estaban diciendo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en las alturas todavía, como el enviado de Dios para salvarnos. Entonces si tú lees los evangelios, ves que Jesús camina, pasa, se va a un monte allá fuera de Jerusalén, y cuando voltea dice: oh Jerusalén, que matas a tus profetas, tus mujeres serán destruidas, tus embarazadas estrelladas contra las peñas, morirás, y tus ciudades quemadas, y tus hijos asesinados. Y tú dices: hey, oye Jesús, te están aplaudiendo. ¿Por qué eres mal agradecido? ¿Por qué los maldices? No, Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, ¿ves? Todo ese show de recibimiento con hojas de parra no era sincero. Hay que leer el contexto de la Biblia. A veces hasta hacemos una fiesta de eso, ¿no? Creemos que también hay que recibir con hojas de parra. O sea, ¿quiere ser hipócrita? En realidad lo que ellos estaban haciendo es recibiendo a su concepto del Mesías. A pesar que, a diferencia de nosotros, ellos sí tenían al Jesús verdadero ahí frente a sus ojos, pero no podían verlo porque tenían unos lentes paradigmáticos, tenían lentes hermenéuticos. Ellos tenían una lectura de la vida diferente a la original y veían un Jesús que no era el Jesús verdadero, a pesar que tenían al verdadero. Es como que tú llegaras y yo me invento un concepto de ti, y me creo un concepto de ti que tú no eres, a pesar que te estoy viendo acá. Ya, eso hicieron ellos, y por eso es que no solo fue ejecutado, sino que las masas, al ver que él no hizo eso, que incluso cuando le pusieron la prueba de la moneda y apoyó el imperio romano en alguna parte, porque dijo: al César lo que es del César, como dice, él prácticamente le está diciendo: yo no voy a intervenir en este sistema, porque esto va a seguir. Dios ya sabrá cuándo se va el César, ¿no? Dios ya sabrá cuándo cambian las circunstancias políticas de este país y de la zona de Palestina. Por eso al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y tuvo su tiempo, porque en el siglo IV, con Constantino, el imperio que persiguió el cristianismo se rindió ante los pies de Cristo. Pero en esa generación no iba a ser. Entonces en ese momento Jesús no vino acá. Jesús no es un revolucionario, no es un Che Guevara, como lo pintan, no lo era. No era un celote. Jesús simplemente era el Salvador de los judíos y del mundo, que ellos le llamaban gentiles. O sea, de todas las personas, de todo pueblo, lengua, raza y nación, como vemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Entonces él no solo fue ejecutado, sino que las masas clamaron por su cabeza al verse decepcionadas, que este no era un David, este no era un nuevo David que se levantaba día con la espada y diría: vamos a liberar Palestina. No. ¿Qué había entonces en Jesús de Nazaret que inflamó las pasiones de la gente a su favor o en contra? Vamos a ver otro versículo para entender un poco más. Vamos a Marcos capítulo 4. Acompáñame, Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Es una historia bastante conocida. Es una historia donde el Señor está en una barca con sus discípulos. Dice, desde el verso 35: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado.
despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba a la barca y se estaba hundiendo ya. Él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza. Él estaba en la popa durmiendo. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezca? Y levantándose reprendió el viento y el mar y dijo: Cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se loquearon ahí. ¿Qué es esto? Y esto pasa en el mar de Galilea, porque en él hay un fenómeno topográfico anómalo. Es un fenómeno que sucede hasta ahora, que es a causa de un túnel de viento que existe entre el desierto de Transjordania y el mar Mediterráneo. Es una zona bastante peligrosa, que aún los navegantes actuales, con toda la tecnología que tienen, le tienen pánico. Porque una embarcación, por más moderna que sea, ese túnel para salir es dificilísimo. Mientras más grande incluso ese barco se puede dar vuelta. Salen unas olas gigantescas. Imagínate la barquita donde estaban ellos. Ahora tú dirás, pero bueno, los discípulos, la mayoría, porque otros no lo eran, por ejemplo Mateo era un pituco cobrador de impuestos, o Judas era un estudioso, Judas era estudioso, los demás eran pescadores y sabían manejar bien esas temporales, porque cuántas veces habían navegado en este mar, cuántas veces habían enfrentado esta tormenta y habían salido con éxito, porque si no, no estarían ahí vivos. Pero de todas maneras, esta tormenta fue ya tan épica que ellos comenzaron a temblar de miedo. Estaban aterrorizados debido a que se encontraron con las fuerzas impersonales de la naturaleza, ¿no? Fuerzas que en su idolatría muchas veces el hombre le ha llamado dioses, ¿no? El dios de la tormenta, el dios del mar, el dios del viento, ¿no? ¿Recuerdas? En Romanos capítulo 1 dice de que nosotros le hemos puesto nombre, o sea, le hemos dado deidad a las cosas creadas, hemos considerado dioses a las cosas creadas. No sé si conoces estos principios. El principio de la filosofía empieza con los ¿por qué? ¿No? La pregunta ¿por qué? Es el principio de la filosofía. ¿Quieres estudiar filosofía? Párate a mirar el cielo y pregunta ¿y por qué? Bueno, no está mal, pero la cosa es busca la verdad, no solo te quedes con ideas. Por ejemplo, el hombre antiguo miraba la luna y decía: ¿y ese círculo blanco por qué no sabían que era un satélite de la Tierra? ¿Qué hace ahí, no? Entonces tenían tres opciones. Decían: uno, el Dios creador del cielo y de la tierra, le llames Huiracocha, le llames Uruk, como los sumerios, lo que sea. Pero el Dios creador del cielo y la tierra, o Yahvé, o Alá, ¿no? ha creado esta bola. Dos, el Dios de la luna ha creado esta bola. O sea, hay un Dios que se dedica sobre la luna. Y la tercera es que ya le digas la diosa luna. O sea, a la misma luna ya la edifiques. Había esas tres opciones. Y las tribus antiguas y hombres siempre habían puesto su esperanza en estas cosas. Por ejemplo, si el hombre antiguo, si estaba en un río, creo que hasta ahora hay algunas culturas, hasta tal vez en nuestro país, que le hacen cultos a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra, que es un culto que está en varios lugares del mundo, ¿eh? La Madre Tierra está por todos lados, a pesar que son de culturas que nunca se han interconectado, porque siempre tenemos esa tendencia a darle una divinidad a las cosas creadas o a las cosas que le tememos porque no las conocemos. Y las fuerzas impersonales de la naturaleza son algo que el ser humano siempre ha temido. ¿Por qué, no? Pasa esto. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, nuestros antepasados mochicas mataban a una niña. No que antes de que vengan los españoles todo era felicidad y acá era un paraíso. No es así. La cosa es que siempre el ser humano ha tenido eso. Y a pesar que los discípulos eran judíos y conocían de Yahvé, del creador supremo de todas las cosas, se morían de miedo. Y por ejemplo, si tú me vienes a amenazar con un cuchillo o me vienes a matar, yo al menos puedo tener recursos para salir de esto, ¿no? Tranquilo, brother, ¿cuánto quieres, no?
¿no? Ya, llévate mi plata, pero tú tienes recursos para zafarlo. Pero a ver, soborna, convence, adula o amenaza al viento. ¿Cómo lo paras? Convence, adula o amenaza una tormenta. No vas a poder. O una ola de lava que ya se viene después de una erupción volcánica, o a una ola gigante de nubes de ceniza después de una erupción volcánica. Tú no lo vas a poder sobornar, ni adular, ni pedirle clemencia. Oh, erupción volcánica, te rendiré culto, pero no me mates, ya fuiste. O sea, no se puede. No se puede. Las fuerzas de la naturaleza no tienen dioses detrás de ellos y tampoco son dioses ellos mismos. No pueden ser aduladas ni sobornadas, como creían los hombres antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los discípulos desesperados? Lo tienen a Jesús durmiendo, ¿no? El pastor R.C. Sproul dice que esa gente no le cae. Gente que cuando está todo en peligro y la gente está durmiendo y no le importa nada. ¿No? ¿Qué es esto? Incluso él pone un ejemplo de que estaba en un avión y el avión tuvo una turbulencia y pasaron un momento de pánico porque parecía que el avión se iba a caer. Al final no pasó eso. Pero en ese momento de pánico de la turbulencia, donde parecía que todos estaban en caos general, ese avión era un pandemonio, este hombre estaba durmiendo plácidamente, ¿no? Después dice, ¿por qué hay gente así? Pero bueno, en este caso Jesús es así, pero él sabía por qué estaba durmiendo, porque él esperaba que los discípulos sepan con quién andan. Él esperaba que los discípulos sepan con quién andan, pero ellos se olvidaron de con quién andaban. Y eso nos puede pasar a ti y a mí, ¿no? Rápidamente tú dices, yo creo que el Señor es mi fortaleza, es mi roca, es mi identidad. A la hora de los problemas estás que buscas refugio construyendo tu casa sobre la arena otra vez. Rápidamente tenemos esa tendencia a rechazar a Dios, incluso al Dios que nos ha salvado. Le dijeron, Señor, haz algo, nos morimos. Y el Señor, el Dios encarnado, creador del cielo y de la tierra, solo tuvo que emitir una orden con su voz para que la creación se calme. Las fuerzas impersonales que no le dieran caso a nadie, que no podrían ser sobornadas por nadie, obedecieron la voz de su creador cuando les dijo simplemente, sosiégate y cálmate, cállate, enmudece, detente, y se quedó. La creación obedeció. Ahora vamos a observar algo que viene con el tema, y es lo siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos al ver todo este gran milagro que hizo nuestro Señor? ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres que decían ser seguidores del Mesías? Que dudaron de su Mesías porque lo tenían ahí. Pero bueno, está bien ya, se levantó y paró todo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta fue más miedo. Él les dice, ¿por qué están? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tienen miedo? O porque ellos no gritan gol, ¿no? Bien, Jesús, sabíamos que lo harías, porque tú eres nuestro rey, siempre confiamos en ti. Mentira, no confiaron en él, porque lo vieron dormido, no confiaron en él. Ellos bien podrían haber dicho, Señor, estábamos confiados en que tú ibas a parar la tormenta. No, mentira, más bien se asustaron. Porque recuerda que cada ser humano, nosotros a través de la interacción desde niños comenzamos a conocer los patrones de personas. Hay personas así, hay personas asá, hay personas con habilidades así, personas con habilidades asá. Pero cuando vieron a Jesús, casi les revienta el cerebro, porque lo que pasó fue que, o sea, ¿qué es esto? Dijeron, esto no está en nuestro banco de memoria, ¿no? Explotó su cabeza. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que sean las fuerzas impersonales de la tierra? El único que puede hacer esto es Dios. ¿Quién es este hombre que hasta la creación le obedece? Se quedaron pasmados. Hermanos, este temor que tú ves acá ni siquiera fue un temor de confianza. No sé si has visto algunas películas, bueno, las películas de Marvel no tanto. No sé si alguien ha visto acá una serie llamada Heroes, hace años, que fue desde el 2006 al 2010. En la serie Heroes es más realista.
Porque en Marvel es como que están acostumbrados a que haya gente con poderes. Pero en Heroes es como que hay un despertar de mutaciones y se pone más realista porque ¿qué pasaría si realmente tú ves que una persona acá agarra el vaso y lo agarra con telequinesis? Lo jala, pum, o te mueve así. No dirías, wow, bravo, dame tu autógrafo. No, te daría miedo. La realidad es que las personas le tenemos miedo a lo desconocido. Te daría miedo. No estaría la gente aplaudiendo, bravo Spider-Man, que atrapó un ladrón. Es más, la policía trataría de atrapar ahí y lo llevarían a un laboratorio. Y esa es la realidad. No podemos aceptar que algo salga de nuestros patrones. Lo que hizo Jesús, para el conocimiento de un judío, solo lo podía hacer Dios. Ellos no decían que es una persona con superpoderes. Ellos dijeron, lo que ha hecho este hombre, pues decían, ¿quién es este hombre? Que la creación le obedece. Porque el único que puede hacer esto es Dios, es Yahvé. ¿Cómo es posible que lo haga? El mundo, hermanos, le teme a algo que sea totalmente diferente, algo que sea totalmente separado, algo que sea totalmente santo, porque santo significa eso, separado, diferente, es otro. Como hablamos al principio, Dios no es un viejito o un humano gigante sentado en el cielo en un trono con trompetas alrededor y una barba blanca gigante. Él es totalmente otro. Nosotros somos creados a su imagen y semejanza porque somos seres. Dios es el ser, el autoexistente, si podría usar esa palabra para no confundirlos, el que es en sí mismo. ¿Te das cuenta? Porque existir viene de ex, fuera, existere, ser. Nosotros existimos porque estamos fuera del ser. Dios nos creó, nosotros estamos fuera de Dios. Él nos creó a nosotros. Pero para no confundir, decimos que Dios existe, pero Dios no existe, Dios es. Pero sigue diciendo que Dios existe para que no te confundas. Pero la cosa es, hay que entenderlo de esta manera. ¿Ves? Él es santo, Él es fuera, apartado de nosotros. El hecho de que se involucre en su creación, incluso haya encarnado como nosotros, no significa que es uno de nosotros con poderes o es una persona más grandota. No, Dios es totalmente otro. Es santo. Y el ser humano, el mundo, le teme a la santidad. Le teme a esa diferencia de humanidades. El formato de Jesús no estaba dentro de los posibles formatos de humanidad que estaban en el banco de memoria de los discípulos. No estaba. Los discípulos estaban amedrentados y temblando. O sea, como vimos en los sermones anteriores, es esa diferencia que hace de Dios, que nos amenaza y que nos asusta, que nos hace temer. Como te digo, los seres humanos tenemos el catálogo de las personas, ¿no? Tú sabes cómo son las personas. Pero cuando vemos a Cristo, Él no es como ninguno de nosotros. Él es otro. Y si Cristo es un hombre que es totalmente otro, si Cristo es un hombre que es totalmente santo, si Cristo es un hombre que es totalmente diferente, solamente Dios puede ser así. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es Cristo entonces? Si solamente Dios es totalmente santo, si solamente Dios es totalmente otro, si solamente Dios es totalmente apartado, si solamente Dios es totalmente diferente, ¿quién es este hombre? Dicen los discípulos. Es Dios. Es Dios, persona de Cristo. Lo que espantó a estos hombres entonces es que estaban en presencia del santo, del diferente. Y esto se puede aplicar a nuestra vida. No porque nosotros seamos el santo, sino porque ahora Cristo es nuestra identidad. Estamos incluidos en el santo. 1 Corintios 12:13 dice que estamos sumergidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tu identidad es Cristo. Como dice Juan Calvino, cuando el Señor te ve la perfección de Cristo en ti. A pesar de tus errores y tus pecados, que como Él dice, no afean, dice que esos errores no afean, esa palabra antigua, no afean la imagen perfeccionada de Dios en ti. La imagen de Dios cayó en Adán, pero en Cristo ha sido de nuevo puesta sobre nosotros. Por medio de la justificación por la fe, el justo por los injustos. Es un intercambio.
Y aunque la evidencia de una verdadera justificación es una santificación evidente, tu identidad no es lo que haces. Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo me fui a una conferencia a otra ciudad y había un pastor que realmente evidenciaba la santidad de Dios. Perdonaba a sus enemigos, bendecía a los que lo maldicen. Este hombre, la verdad, yo llegué a admirarlo bastante, no porque digo, wow, cuánta teología sabe, sino porque él realmente vivía al Señor. Él llegó a ser uno de mis mentores, pero lo que no me gustó es que en esta conferencia había varios pastores que se creían súper santurrones, súper santos debido a la justicia que tienen. Te hablo de una conferencia, incluso tengo que ser autocrítico con el movimiento, todos éramos reformados, ¿eh? Pero estos pastores, porque se abstenían de ciertas cosas, porque sus liturgias eran un poco más conservadoras, ¿no? Porque según su estándar de ellos, porque en la Biblia no hay nada de eso, ellos tenían ciertos principios para vivir. A este pastor que mostraba esta santidad y esta alegría, este gozo de la salvación, que hablaba tan suelto y hablaba tan feliz de lo que creía, lo menospreciaron. Parecía que estábamos en un grupo de jovencitos de secundaria cuando, como si se lo chotean a uno, así. Un hermano trajo la camioneta, nos dijo, vamos a pasear por la ciudad, donde era la conferencia, y me dijeron a mí y al hermano que llevé, vamos, y a él no le dijeron. Así como cuando unos jovencitos le dicen, vamos, y lo dejas al otro ahí sentado, aunque no lo creas, tremendos viejazos haciendo eso, haciendo acepción de personas. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿por qué si estos hombres incluso se ponían corbatas y se vestían ante el mundo de una manera más santurrona, por qué rechazaban tanto a este hombre? Y es porque no soportaban que alguien realmente tenga una verdadera santidad, que alguien hable de Cristo siempre. ¿Te das cuenta? Que hable de la felicidad de Dios, porque estaba leyendo él unas obras de Jonathan Edwards, que habla de la felicidad de Dios. Ellos solo querían hablar de la ira, del juicio, que está bien, Dios no solamente una sola parte, pero no soportaban nada del amor de Dios, no soportaban nada de la felicidad de Dios, no soportaban nada de nuestra búsqueda de felicidad, como dice el Salmo 16, en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, en la presencia de Dios. La verdadera santidad es eso, tener a Cristo como tu más supremo y deleitoso tesoro, no lo que haces, ¿ves? Tu identidad es Cristo, y la evidencia de tu santificación es qué tanto te deleitas en Cristo, ¿ves? No que tanto hago un montón de cosas para que todos digan que ya estoy bien. ¿A quién quieres engañarle? ¿A quién le quieres mentir? La verdad, recordemos también algo, ¿no? Que los que más se sentían incómodos en los tiempos con Cristo eran los religiosos, eran los fariseos, eran los sacerdotes y los escribas, aquellos que estaban orgullosos de su pureza moral, ¿no? Y los que se sentían más cómodos, ¿quiénes eran? Los pecadores evidentes, porque todos somos pecadores, los publicanos, las prostitutas. Tú dirías, qué raro, ¿no? Porque antes su santidad, ellos no, porque ellos ya no tenían ningún estándar a que anhelar, no tenían nada que perder. Ellos ya se sentían incluso muertos para la sociedad de su tiempo, ¿no? Porque todos los rechazaban. Pero el verdadero santo, Dios encarnado, la persona del Hijo, Cristo, se acercó a ellos, no para compartir sus pecados, sino para llamarlos a la salvación. Ven, he venido por los que no necesitan de médico. Si tú crees que necesitas de médico, eres uno de esos orgullosos. Si tú crees que no necesitas de médico, porque tú dices, yo estoy bien, yo sí creo en Dios, no te preocupes, yo voy al cielo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? Si no te arrepientes de tus pecados, no vas a estar en la presencia de Cristo. Pero sin embargo, las prostitutas y los publicanos tienen un paso delante al reino de los cielos. Y hasta ahora pasa eso. Tú le puedes hablar mucho del arrepentimiento a muchas personas que dicen ser creyentes, sean católicos, sean protestantes, y te dicen, eso predícale a los nuevos, predícale a los nuevos, yo tengo 20 años en la fe. Si tú no quieres recibir siempre una exhortación de estas, huye a tu corazón, ¿no? Porque para el verdadero cristiano el evangelio
es una buena nueva que siempre es nueva, que siempre se renueva. Porque aquellos como nosotros que no han sido perfectos y que incluso ya siendo cristianos le hemos regado, sabemos que Dios y Cristo Jesús están ahí siempre para nosotros. Siempre. Y eso tienes que darte cuenta. Esperanza hay en Él. En Juan capítulo 1, verso 4 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, dice. Pero las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no quieren que brille la luz. Y eso por eso te digo que puede pasar a ti. Pedro le dijo en una oportunidad a Cristo, ¿no? Señor, ven, yo soy pecador, Señor. Pero él no decidió irse. Él decidió decirle, más bien ven, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ven a mí. Prácticamente es como Apocalipsis 22, 17, ¿no? Ven, el que quiera que venga y que beba gratis, gratis es hermano, gratis el agua de vida eterna. No tienes que hacer un montón de cosas. Ven y bebe gratis del agua de vida eterna. Estás cargado, estás agobiado, yo te daré paz. Pero acá una cita que también el doctor Sproul dice: el ateo Sartre decía que tenía pánico de imaginarse siquiera la idea de estar ante el juicio implacable de un Dios santo, porque él conocía la teoría del juicio de Dios. Dios es santo y no va a dar por inocente al culpable. La única forma que te den por inocente es que estés en el inocente que pagó por tus pecados. Sin embargo, también, a pesar de saber esto, de que Dios no va a dar por inocente al culpable, David clamaba, ¿no?, por misericordia, porque él sabía y conocía de las promesas de Dios, que hay un pacto y Dios es fiel a su pacto. La Biblia nos enseña que el único lugar, hermano, donde podemos estar en paz, donde podemos encontrar esperanza, no es en la santurronería de la religión y de las reglas, sino es en Cristo, ¿ves? Tenemos que entender que a pesar de esta antipatía y este miedo que nos nace en el corazón, ¿no?, de rechazar al Mesías a veces, en Él vamos a ser reconciliados. En Él Dios, a pesar que es santo y debería destruirnos, nos va a recibir con amor. Ven, dice Jesús en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él no te va a rechazar. Tal vez el día de hoy tú profesas ser creyente o no, pero eres de repente de los que dices: no, Jesús, yo me alejé de ti, ya no puedo volver a ti. Jesús, vete, como Pedro, ¿no? Yo soy un pecador, Jesús. Yo la paro regando, Cristo. ¿Para qué voy a volver si mañana de repente me tropiezo de nuevo? No puedo hacer nada, ¿no? Me hace sentir incómodo con tu santa presencia, Señor. Mejor no voy, mejor ya no me acerco a ti ni en oración. O de repente has tropezado y dices, lo primero que se te viene es: no puedo orar porque he caído. Al contrario, es el momento en que debes ir a la cruz. La mayoría tiene ese problema. Cae en un error, en un pecado, y ya no quiere orar. Al minuto no quieres orar. Es una reacción rápida de nosotros. Al contrario, ese es el momento que debes rendirte delante de tu Creador y encontrar perdón en esa cruz que pagó por tus pecados. Antes de terminar, te suplico que entiendas dos cosas. Uno es que de la santidad de Dios no te vas a poder escapar. No hay escape de la santidad de Dios, hermano. Te vas a tener que enfrentar contra esta realidad. Te vas a enfrentar ahora o en la eternidad. Y yo te sugiero que la enfrentes ahora. Mientras hay esperanza y puedas buscar de Dios, mientras Él puede ser hallado, enfréntala ahora, con un corazón arrepentido de ser tú mismo. Tú sabes lo que has vivido, tú sabes las cosas que has hecho, y sabes cuáles son los deseos de tu corazón y en dónde lo quieres satisfacer. Entonces yo te digo, tus deseos los vas a satisfacer o en Cristo o en ti mismo, y de eso va a determinar el día final si tú vas a estar en Cristo o vas a recibir el justo castigo que te mereces, porque Dios es justo. Así que escoge. La pelota está en tu cancha. Ahora o en la eternidad. No en tus obras, ¿eh? No es una justicia que se ofrece para que, si te sometes nada más al señorío, eso Dios te dice: a cambio de tu obediencia yo te salvo. No. Tu obediencia va a ser el fruto que va a fluir de un corazón transformado. O tú vas a volverte obediente en medio de tus errores, pero eso va a fluir de un fruto de un corazón transformado. Porque todas las reglas que puedan poner cualquier persona, en realidad
las puede cumplir cualquiera, ¿no? Cualquiera. Y los reguladores de santidad que nos creemos, cualquiera lo puede hacer. Y eso no te va a salvar, ¿ves? Pero ¿quién puede transformar tu corazón más que tu propio creador? Tú no lo puedes transformar. Lo que puedes hacer es clamar, porque tienes ese deseo de ya no ser tú mismo. Quiero ser yo, pero diferente. Quiero ser una nueva criatura. Si experimentas esto, hermanos, si tú experimentas ese nuevo nacimiento realmente, vas a entender, como vimos la semana pasada con la predicación, que como Isaías le fue puesto un carbón en la boca para purificarlo, tú también vas a escuchar en el corazón una voz desde el cielo que te habla y que te va a decir, ¿no? Tu pecado ha sido quitado. Muchos de nosotros experimentamos eso alguna vez, ¿no? Tu pecado va a ser quitado, removido para siempre, porque el Señor es el que te ha salvado. Y segundo, recuerda que si vienes ahora a Cristo en arrepentimiento y fe genuinos, la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, será desde hoy tu santidad. Van a ser tu justicia, mira. Cuando te veas al espejo vas a ver a Jesús perfecto y no tus obras malignas que tenemos todos los días. Entonces mi invitación al día de hoy, hermano, para cerrar esta serie es esta. Busca la santidad de Cristo. Aunque tu corazón tenga un poco de animadversión, aunque seas creyente y tengas ese miedo de acercarte a Dios por haberle fallado, busca la santidad de Cristo. Busca a Dios en Cristo Jesús. Nunca vas a ser rechazado. Búscalo ahora que puedes, para que desde ahora tu santidad sea la tuya y su justicia sea la tuya, y la felicidad verdadera venga a tu vida, para que no la estés buscando en una mujer, en un hombre, en un futuro idealizado, porque muchos nos imaginamos futuros y crees que eso te va a hacer feliz. O estés volviéndote un loco del pasado que crees que tu felicidad estuvo atrás, y estás atado, y cuando te das cuenta han pasado 10 años, 20 años, y encima nunca fuiste feliz. Tu santidad, tu justicia está en ti, y sobre todo que la identidad que vas a tener es ahora la de Cristo mismo. Y podrás decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque Pablo no decía esto porque él había llegado al level de Jesús, ¿no? Ya llegué al level de Cristo, no. Él lo decía por lo mismo que dice en Romanos 7. Yo soy un miserable de mí, que cada vez que quiero servir a Dios, una fuerza me jala esa ley del pecado en mis miembros, en mi cuerpo, en mi cuerpo de muerte, en mi mente de muerte, mis emociones de muerte me arrastran cautivo al pecado, dice. Ya ese mismo Pablo que sufría en esa lucha con su mente, su cuerpo, sus emociones no regeneradas todavía, porque este cuerpo sigue siendo pecador. En ese momento, no glorificadas, porque todavía no estamos en el cielo. Ese mismo Pablo es el mismo que escribe, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿ves? Entonces, hermano, bien, y si no has nacido de nuevo, clámale a Dios ahora. Y si has nacido de nuevo, clámale a Dios por madurez ahora. Quiero que tú seas mi más supremo, sublime y hermoso tesoro de ahora en la eternidad. Amén. Ponte de pie, vamos a ver.